Ser podcast. Pues aquí seguimos. Quizá usted no sea de ir al cementerio. Quizá no sea de flores los 1 de noviembre, pero sí que cada año se acuerda de él o de ella y la echa de menos. Quizá haya pasado un día tristón. El tiempo además no ha ayudado, la lluvia, el viento. Un día sin tener que trabajar, pero sin poder salir de casa o sin muchas ganas de hacerlo. Y quizá a esta hora haya decidido encender la radio por eso de distraerse, de pensar en otra cosa y de saber qué ha pasado hoy. Pues se lo vamos a contar. Hoy sabemos lo que ha podido pasar, pero no sabemos exactamente qué ha pasado. Sabemos que ha podido haber más contactos entre el PSOE y Junts, pero seguimos sin saber exactamente en qué parte de la negociación están, como seguimos sin conocer el literal de la ley de amnistía que ya han pactado con Esquerra y que supuestamente van a llevar al Congreso pronto, muy pronto, incluso quizá esta semana, ya veremos, si puede ser mañana. Así que hemos pasado el día pendientes de que nuestros compañeros de política nos dijeran: oye, que hay una novedad, que hay acuerdo con Junts, pero de momento, a esta hora, 10:01, nada. Quédense en todo caso con la hipótesis de que todo está ya encarrilado y que la próxima semana, tal vez el 8 y el 9, puede haber debate de investidura. Porque lo habrá. Lo habrá, aunque algunos vocales del Consejo del Poder Judicial hayan aprovechado este día festivo para agitar el árbol, a ver qué cae. Piden una reunión urgente del Consejo, que probablemente será la próxima semana, para analizar una ley que, insisto en el literal, nadie conoce. Tampoco ellos. Pero ya tienen claro que atenta contra el Estado de Derecho. Que estoy hablando yo mucho ahora, porque en realidad hoy no ha hablado casi nadie, no por otra cosa, ¿eh? En Podemos sí han hablado, y era día de vídeo de Yone Belarra para recordar a los suyos que tienen que decidir en una consulta sobre el futuro del partido que, dicen en Podemos, otros quieren terminar de hundir porque los que les han sucedido pues molestan menos. En la reflexión colectiva que hemos llevado a cabo se ha hecho muy evidente que el objetivo del proceso que hemos vivido en los 2 últimos años era reducir la capacidad de acción política y de representación de Podemos para sustituir nuestro proyecto político por una propuesta que no moleste a la estructura de poder. A la estructura de poder política, mediática, económica y judicial que lleva mandando en España sin presentarse a las elecciones desde hace al menos 4 décadas. La música de fondo no la hemos puesto nosotros, forma parte del vídeo. Esta noche volveremos a mirar a Israel y a Palestina, a Gaza, al rastro de sangre que sigue dejando el ejército de Israel. Lo más relevante del día es la evacuación de cientos de heridos, con pasaporte extranjero, muchos de ellos, por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Es una evacuación limitada que ha incluido, por cierto, un español, un anestesista de Médicos Sin Fronteras. La ministra de Defensa ya decía hoy que hay españoles que quieren salir. Sabemos que hay ciudadanos españoles que hace unos días habían mostrado su voluntad de trasladarse, de salir de Gaza e ir a Egipto, y desde aquí, desde este mando de operaciones, tienen todo preparado en su caso para que puedan ver las evacuaciones. Israel asegura que su operación terrestre va cumpliendo sus objetivos. El portavoz del ejército israelí asegura que sus soldados ya han dividido la franja en 2, que prácticamente tienen rodeada la ciudad de Gaza. Reconocen también 14 bajas en sus filas. Y por cierto, Naciones Unidas empieza a usar la terminología que otras voces y otros ámbitos vienen empleando ya. Dice la ONU que los ataques israelíes contra el campo de Jabalia, uno ayer, otro hoy, entre los dos, cientos de muertos, que esos ataques podrían ser considerados como crímenes de guerra. Además, hoy la Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado los tipos de interés como estaban, no los ha tocado. Jordi Fábrega. Tras la reunión de hoy en la que los tipos de interés se mantienen en el 5,5%, la Reserva Federal deja todas las opciones abiertas. El precio del dinero puede volver a subir en diciembre o puede no subir más. No hemos decidido sobre el futuro porque no sabemos si hemos llegado al nivel máximo de tipos.
Puede que estemos ahí, puede que no. Es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no se quiere atar las manos de cara a movimientos futuros hasta tener garantizado que la inflación baje al 2%, aunque la mayoría de expertos da por hecho que no habrá más subidas del precio del dinero. Y he citado a Jordi Carbó hoy un poco antes. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Porque vuelve a ser noticia el tiempo. Hay una borrasca que está complicando las cosas desde esta mañana, pero por lo que te escuchaba antes a las 8, sobre todo a partir de esta noche, tarde-noche. Así es. Mira, Pedro, si te parece, vamos a empezar por los sitios del país que no van a notar o apenas van a notar esta borrasca, este frente. Acabaremos rápido. Canarias y las provincias de Sevilla y Huelva. En el resto del país, mirando ahora mismo el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología por situaciones meteorológicas de riesgo, pues todas las provincias tienen alguna u otra afectación. Intentaremos resumir cuáles van a ser las que nos pueden complicar un día, el de mañana y ya esta próxima noche. Para empezar, Galicia. Muchos centenares de litros se han acumulado durante octubre. Esta noche, especialmente entre la provincia de Coruña y Pontevedra, se podrían superar de nuevo los 100 litros por metro cuadrado. Es decir, mucha atención cerca de los ríos porque ya van muy crecidos. De madrugada la lluvia se irá extendiendo por todo el Cantábrico, pero no esperamos que sea problemática más que en algunos puntos muy concretos donde también ha llovido mucho durante el mes de octubre. Por una parte, la vertiente sur del Pirineo de Huesca, también entre Cáceres y Ávila, especialmente el Valle del Tietar, y entre Logroño y Burgos. Es aquí donde las cantidades acumuladas en este episodio pueden acercarse también a los 100 litros por metro cuadrado. Y en el resto del país la lluvia también tendrá protagonismo, especialmente en el interior, pero pasará muy rápido. Lo que más se notará en todo el país será el viento, de fuerte a muy fuerte, es decir, serán habituales rachas entre los 70 y 100 kilómetros por hora en prácticamente todas las provincias. Especial atención cerca del Mediterráneo, también en Baleares y sobre todo en Castilla y León. Y este episodio, sin quizá vientos tan extremos y demás, ¿cuánto va a durar? Mañana a última hora empezará a debilitarse, pero desaparecer no acabará de desapareciendo. De hecho, tenemos una borrasca anclada cerca, más hacia el norte de la península, pero suficientemente cerca para que nos vaya mandando frentes, que es lo que va a pasar mañana, y también durante los próximos días. Es decir, la situación más extrema la esperamos para las próximas horas, pero los próximos días, hasta el fin de semana, todavía tendremos momentos de viento fuerte y lluvia intensa. Bueno, pues sí te puedes ir a la cama un poquito antes, Jordi, que yo ya te dejo libre a esta hora. Se agradece. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego. Hemos citado esta noche, para que aporten su análisis y su punto de vista, a Raquel Ejerique, que está en Valencia. Raquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Juanma Marqués, que está en Sevilla. Hola, Juanma, buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi lado, Enric Juliana. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bueno, nada, dadme un minuto y pico, que empezamos ya. Hora 25. Pedro Blanco. 19 minutos de la noche, 9 y 9 minutos en Canarias. Venga, que nos vamos con la información del día y con el análisis. Les recuerdo con Raquel Ejerique, Juanma Márquez y Enric Juliana. Aquí andamos los periodistas queriendo saber, intentando saber en qué consiste exactamente el acuerdo entre el PSOE y Esquerra, en qué va a consistir exactamente el acuerdo entre el PSOE y Junts. Queriendo saber, intentando saber hasta dónde va a llegar exactamente esa ley de amnistía que debe estar ya más que escrita. En fin, aquí andamos intentando saber, queriendo saber, qué hay exactamente en esa zona de sombra en la que se ha instalado esta negociación entre la siempre imprescindible discreción y el siempre discutible oscurantismo. Guillermo Lerma, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, lo primero, Guillermo, ¿sabemos si hoy se ha negociado algo más, si ha habido avances o no con Junts? Pues sabemos que se ha negociado, que las conversaciones con Junts han seguido durante todo el día, que lo van a hacer también mañana a primera hora, pero lo que trasladan las fuentes consultadas por la SER es que estamos en la recta final para alcanzar un acuerdo que permita barrar esos 7 votos imprescindibles de Junts, del partido de Puigdemont. Un acuerdo que todos los actores ya dan por hecho. Pacto va a haber, dicen. Lo que se está haciendo en este momento es cerrar los últimos flecos de esa ley de amnistía que va a ser la llave para desencallar la investidura. Una parte del texto ya se acordó con Esquerra, pero la orden de los equipos negociadores sigue siendo esa, la de proteger al máximo las conversaciones para que no descarrile nada en el último momento, y en eso se escudan para no explicar aún ningún detalle más de esa proposición de ley que todavía no se ha compartido con el resto de grupos que deben formar parte de la ecuación de la investidura. Claro, iba a decirte que la siguiente pantalla es que se sabe del contenido de esa ley, también del procedimiento, porque hay
prisa, hay prisa porque todo se acelere a partir de ahora hasta llegar a la investidura. La ley, una vez ayer se anunciaba ya el acuerdo definitivo con Esquerra, pues podría pensarse que está prácticamente escrita al 100%, que quedaría por ajustar algunas cosas, porque sería muy extraño que se cerrara un acuerdo con Junts que cambie sustancialmente el contenido o el espíritu de esa ley que acaban de cerrar con Esquerra. Pero en todo caso, de la ley se sabe poco, algo se sabe pero poco, y sí también, Guillermo, la intención de registrarla cuanto antes. Eso es, cuanto antes y con la firma de todos los grupos que defienden esa medida. Del contenido, lo que se da por hecho es que al margen de los altos dirigentes políticos del procés, la amnistía va a beneficiar también a los miembros de las organizaciones que, como Tsunami o los CDR, se encargaron de organizar las protestas y los altercados durante el referéndum ilegal o tras conocer la sentencia del Supremo del 1 de octubre. Esa era una de las peticiones de Esquerra, y ayer, en el comunicado que se emitió más o menos sobre esta hora, ya se decía que el texto pactado cumplía con esas expectativas y con los principios exigidos por los republicanos, así que así lo trasladan también fuentes del partido de Junqueras. Ese texto ya incluye las peticiones que hacía Esquerra Republicana y que eran que se incluyera a Tsunami y a los CDR. El PSOE ha exigido que esa norma sirva para amnistiar a los policías que participaron en las cargas de 2017 y cuya actuación ha sido objeto de investigación judicial, así que esa será también una de las cesiones que haga el independentismo para sacar adelante esa norma que va a permitir también sacar adelante la investidura. Del procedimiento, como decimos, lo que se busca también es que el texto, la proposición de ley, lleve la firma de todos esos grupos que deben formar parte de esa ecuación. Una cosa más, el calendario, que estos días hay que ir cambiando el armario en algunos sitios y organizando la agenda para cuándo el debate. Pues si todo va según lo previsto, el debate se va a celebrar la semana que viene, probablemente el miércoles 8 y jueves 9, para cuadrar, nos explican las fuentes consultadas, la agenda parlamentaria con la del rey Felipe VI, que tiene compromisos internacionales esos días. Ese es el plan del PSOE, que quiere pisar el acelerador y tener todo listo para la investidura en cuestión de 5 días. La fecha exacta la va a comunicar la presidenta del Congreso, Francina Armengol, probablemente el viernes. Antes, y lo más inminente, como decimos, es el registro de esa proposición de ley. Los socialistas quieren hacerlo mañana, ese registro, para después cerrar y escenificar los pactos con todos los partidos, con Junts y Esquerra, pero también con el PNV, con Bildu y el BNG. Así que, Pedro, nos esperan días intensos porque también hay que decir que no se descarta que antes de la investidura incluso se dé el primer paso para esa tramitación de la ley de amnistía, con la calificación de la iniciativa por parte de la mesa del Congreso. Eso es un mero trámite, pero es también un gesto que reclamaban los grupos independentistas durante estas semanas, así que vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos en las próximas horas. No me ha quedado claro, Guillermo Lerma, si cuando dices que nos esperan días intensos, ¿lo dices con emoción o con resignación? Bueno, o con emoción porque se acabe esta travesía y con resignación porque ya son muchas semanas, pero sí. Bueno, gracias. Gracias, y hasta luego. Bueno, de lo poco que sabemos del contenido de esa ley de amnistía, Tsunami, CDRs, vamos a aportar el contexto. ¿En qué punto se encuentran ahora los procesos abiertos contra los miembros de Tsunami, contra algunos miembros de los CDR, para medir exactamente qué es lo que puede perdonar esa amnistía? Miguel Ángel Campos. En la causa de los CDR, la investigación está finalizada y la Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral a 12 procesados por terrorismo al encontrárseles precursores de explosivos y planes para atentar en infraestructuras estratégicas. Por otra parte, la audiencia también instruye la causa sobre Tsunami Democratic, que investiga los disturbios que concluyeron con el asalto al aeropuerto del Prat. De momento, no hay imputados ni calificación delictiva en esta causa, aunque la Fiscalía plantea que podría tratarse solo de desórdenes públicos agravados y, por tanto, estudia pedir el traslado del procedimiento a Barcelona por falta de competencia de la Audiencia Nacional. No obstante, el juez acaba de aceptar en Tsunami como acusaciones populares a Vox y a la asociación del diputado de Ayuso, Dignidad y Justicia, previo pago de una fianza de solo 200 euros, y todo puede cambiar ante sus previsibles peticiones. Las dos causas han sido instruidas por el mismo juez, Manuel García Castellón, quien en un acto presentado en Ourense por el periodista vinculado a la ultraderecha, Julio Ariza, opinó recientemente sobre la amnistía. Yo de forma directa no puedo contestar, primero porque llevo asuntos relacionados. Yo únicamente como ciudadano podía decir dos cosas. Uno, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud,
y sin embargo no es posible. Y dos, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? El argumento de García Castellón sobre la esclavitud no se sostiene, según todos los juristas consultados. Los principios de libertad y dignidad personal, fundamentales en la Constitución, y todos los tratados internacionales firmados por España prohíben la esclavitud, aunque no lo refleje específicamente la Carta Magna. Bueno, entonces ya sabemos que el independentismo tiene o va a tener la amnistía, que en el caso de Puigdemont además ha tenido la foto con el número 3 del PSOE, que reclaman financiación, dinero, trenes, servicios públicos. No sabemos qué darán a cambio, además de los votos en el Congreso, claro, y de facilitar la investidura, si es que dan algo más que esos votos. Lo malo de la penumbra es que uno puede ver monstruos donde solo hay árboles, pero nadie se lo puede reprochar, porque está oscuro, porque han hecho que esté oscuro. El PP, por cierto, ha enviado hoy unas declaraciones grabadas sin posibilidad de preguntar, y yo, pues, se las voy a ahorrar. Para difundir este tipo de mensajes, pues ya tienen sus redes sociales. Además, les dejo tranquilos, no han dicho nada que no dijeran ayer, que si amnistía express, que si fraude electoral, que si lo mejor es volver a votar, etcétera, etcétera. Bueno, primera parada en el análisis con los elementos que hemos ido sumando desde ayer, algunas certezas, poquitas, sobre el contenido de esa ley. Enrique, quizá conozcamos mañana, porque claro, una vez se registra en el Congreso el texto, ya podemos acceder todos. Es público, por supuesto. El momento que se registre... Sí, es mañana. Es público. Sí, porque esta noche ya no da tiempo. Lo que podría ser es que a lo largo de esta noche, lo que queda de espacio razonable nocturno, a efectos de... En fin, bueno, las reuniones políticas a veces acaban de madrugada, pues podría conocerse la existencia de un acuerdo. Están muy cerca, ¿no?, del acuerdo. Claro, aquí se plantea la cuestión de la reserva para preservar la negociación y la reclamación, claro, legítima de obtener información, que es la labor básica de los periodistas, ¿no? Y ahí yo creo que esta es una negociación que se ha planteado con mucha complejidad. Ha habido pocas filtraciones, creo que ha habido hasta la fecha. Y bueno, la han planteado así, sostienen las partes para protegerla, ¿no? Cada uno tiene su lógica, ellos tienen la suya y pues la prensa, los medios también tenemos la nuestra, queremos saber. Hasta lo que sabemos, yo diría que lo que estamos fundamentalmente es ante el inicio de una nueva dinámica política en España, es decir, se forma una nueva mayoría parlamentaria que no es exactamente la misma que la de la anterior legislatura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es la misma. No es la misma en cuanto a la composición de las fuerzas y en cuanto a los ejes, podríamos decir, no solo en lo que se refiere a la cuestión nacional catalana o vasca, sino a los puntos de vista sobre la economía, sobre el funcionamiento de la sociedad. Esto yo creo que lo iremos viendo si produce la investidura en los próximos meses. Es una nueva dinámica política, basada en un hecho muy importante, que es la amnistía por los acontecimientos en Cataluña, que tienen como núcleo el 1 de octubre del 2017, que es una decisión política muy importante, que tiene una finalidad que me parece que está clara, que es la de borrar, a efectos, digamos, de borrar de la dinámica política aquellos acontecimientos. Luego cada ciudadano tendrá su opinión respecto a lo que pasó, las responsabilidades, pero a efectos de la dinámica política, borrarlo. Esto es importante. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, o mitad y mitad, pero es un hecho importante en el que evidentemente el Partido Socialista arriesga, sin duda alguna. Sería una insensatez decir lo contrario. En este aspecto es importante ver cuál será el resultado de la votación que se está llevando a cabo entre la militancia socialista, que concluirá el sábado, y ahí tendremos un poco cuál es la temperatura de la militancia del PSOE. Vamos a ver cuál es el resultado. También hay otras organizaciones políticas que someterán sus posiciones a consideración, ¿no? Y solo te añadiría una cosa: de entre los partidos que puede ser que acaben apoyando la investidura de Sánchez, empecemos a poner en la lista a Coalición Canaria. Ya. Porque me consta que en estos momentos ellos se están planteando
votar favorablemente a la investidura de Sánchez. Están a la espera también un poco de los próximos días cómo evolucionan las cosas, con lo cual Sánchez, si no se rompe ningún engranaje en los próximos días, podría obtener una investidura con 179 votos a favor. Juanma y luego Raquel. Yo creo que sabemos poco, pero sabemos lo imprescindible. Sabemos que el acuerdo de investidura está a punto de producirse. Falta por dar la respuesta a Junts. Esquerra ya se ha pronunciado y sabemos que el acuerdo está basado en una amnistía que el presidente del gobierno en función y el candidato socialista ya la explicó en el Comité Federal del fin de semana pasado, y la explicó, a mi modo de ver, de una manera bastante argumentada. La razón es una búsqueda de una profundización en la concordia dentro de Cataluña y de Cataluña con España, y creo que estuvo bastante bien explicada. La militancia socialista se está pronunciando durante estos días. Yo, por lo que creo, por lo que veo y con la gente que hablo aquí en Andalucía, que hay, en concreto, hay 2 provincias muy importantes, tanto en número de afiliados como de liderazgo dentro del Partido Socialista en Andalucía y en España, que son las provincias de Sevilla, de donde proceden, por cierto, Alfonso Guerra y Felipe González, y la provincia de Jaén. Y allí, bueno, pues no te voy a decir que haya una unanimidad respecto al sí, pero va a estar muy cerca. Yo creo que no va a haber ninguna oposición más allá de la expresada por estos dirigentes, que son unos dirigentes muy apreciados, pero creo que en este sentido han perdido la batalla dentro del liderazgo del Partido Socialista. Yo he hablado esta noche con un miembro de la mesa del Congreso y me explicaba que sí, que en principio lo que creen es que la mesa se reúne el viernes, y entonces para ese momento pues ya tendrán presentada la proposición de ley de amnistía, que se tendría que presentar mañana, que vendría avalada al menos por 178 escaños. La postura de la opinión pública española yo creo que sigue siendo bastante contraria a la amnistía. Lo importante saber es cuál es el grado de reacción o de rechazo a la amnistía. Es decir, hay medidas que pueden no gustarte, pero que pueden terminar siendo aceptadas, o bien porque hay una confianza en que el objetivo que se busca, en este caso la concordia, va a salir bien, o porque consideras que el presidente del gobierno o el candidato puede tener cierta autonomía. Yo lo que sí he hecho en falta en estos momentos es una respuesta o una declaración por parte de Junts y por parte de Puigdemont de reconocimiento del otro. O de reconocimiento de que indudablemente no le vamos a pedir que sean independentistas ni que quieran independencia en el momento que sea, pero sí un reconocimiento del otro, un reconocimiento de la legalidad y de la legitimidad del Estado, y una renuncia al menos a la unilateralidad que ya lo hizo Esquerra Republicana después o a la vez que de la aplicación del 155. Supongo que lo trataremos después, sí, pero sí. Es bastante clarificador de cómo está el PP y cómo está su federación más importante, que es la Asociación Profesional de la Magistratura. A lo del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Claro, sí, vamos a hablar de eso, sí. Vale. De hecho, será lo siguiente de lo que hablemos. Cierro esta primera ronda, Raquel, luego vuelvo con Enrique, me pedía ahora la palabra. Raquel. Pues mira, Pedro, decías antes que habíamos cambiado el armario, y me acuerdo que en agosto empezamos a hablar con tirantes y buscando la sombra de los árboles, de esta discreción. Bueno, están negociando, cuando se acerque el momento será... Pero fíjate que hemos cambiado el armario y no ha cambiado la opacidad sobre qué ley, que le quedan horas para presentarse, nos vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que entiendo el proceso negociador, y en ese sentido es un éxito, ¿no? Yo la verdad que no confiaba, que conociendo un poco a la política española, que realmente esos 3 partidos, el PSOE, Junts y RC incluso compitiendo por el mismo electorado, fueran capaces, como han sido, de mantener total y absoluto cerrojo
sobre tantísimos detalles, ¿no? Y evidentemente, pues como periodista creo que apurar demasiado deslegitima algunas cosas, ¿no? Yo creo que a 12 horas de presentar al Congreso una ley que, siendo, en mi opinión, legítima, lícita, y si es constitucional no le veo ningún problema. Ha habido otras, y sigue habiendo en Europa, ¿no?, en nuestro entorno, leyes de amnistía, pero claro, que no sepamos más que lo que ese equipo negociador le interesa que sepamos, creo que han ido quizá un poco demasiado allá, ¿no? Aunque no sabemos demasiado, sí que hay un par de cosas, ¿no?, en la presentación supuesta de mañana que son relevantes. Una es que Puigdemont sí ha conseguido esas especie de pruebas de vida de las que hablaba, ¿no? No nos moveremos, no daremos nuestro apoyo porque no me fío de Pedro Sánchez si las cosas no se hacen con garantía de que se van a hacer, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha resultado muy sorprendente que puedan llegar a tiempo para presentar esta proposición de ley, porque hace un par de semanas se daba por descontado que la ley de amnistía iría, pero que no iba a dar tiempo antes de una investidura. Y realmente ha sido muy sorprendente cómo en este último sprint final han conseguido colar en el último minuto de descuento esa ley de prueba, ¿no? En ese sentido, eso nos lleva también al verificador que se estará negociando, imagino, que evidentemente el PSOE quiere quitarle esa pátina de internacionalización, de mediador internacional, pero bueno, seguramente pues elegirán a una especie de notario de que los pactos que han hecho y los compromisos a los que han llegado se van cumpliendo, lo que asegurará esos 7 diputados de Junts, y también lo que le asegura Puigdemont, que si no se van cumpliendo y ese notario dice que no se están cumpliendo algunos acuerdos, pues pueden quitarle el apoyo. Lo que parece bastante claro que los presupuestos sí se apoyarán, ¿no? Sería también un poco suicida para Puigdemont, que os recuerdo, todos recordamos, el 15 de julio decía no será presidente Pedro Sánchez con los votos de Junts. Quiero decir que esta negociación también le va a costar, se va a dejar algunos pelos en la gatera, ¿no? Con una parte de su partido, pues al menos que gobiernen 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿no? Yo no, aunque no creo que sea un acuerdo de legislatura, pero no creo tampoco que se vaya a acabar la legislatura porque no se aprueban esos presupuestos, ¿no? Claro. Enrique, pedías antes sí, la palabra, y ahora nos vamos a hablar del respecto Consejo. A las contrapartidas, o sea, yo creo que hay un aspecto de lo que se va a producir posiblemente, si no hay incidencias de ultimísima hora, que es lo siguiente. Aquellos que hace 6 años planteaban la separación de Cataluña de España, yo, en mi opinión, siempre lo he dicho, un planteamiento político intenso que tuvo efectos de movilización social en Cataluña muy fuertes, pero que en la práctica no se tradujeron en ningún acto. Es decir, se leyó un documento que teóricamente proclamaba la independencia de Cataluña el día 27 de octubre de 2017 y no se arrió ni siquiera la bandera española que ondeaba en el Parlamento de Cataluña. Ya no hablemos de la bandera española que ondeaba y sigue ondeando en el Palau de la Generalitat. En todo caso, admitiremos que fue una declaración de independencia un tanto particular. Sí. Pero bueno, nominalmente esta era la posición, es decir, de alguien que dice tenemos mayoría en el Parlamento, vamos a aprobar la independencia de Cataluña. Pues bien, 6 años después, estas fuerzas políticas, estas personas, se someten a la clemencia del Parlamento español. ¿Y qué es el Parlamento español? ¿Qué nos dice la Constitución que es el Parlamento español? Es allí donde está depositada la soberanía nacional del pueblo español en todo su conjunto. Es decir, los que teóricamente querían separarse de España, al cabo de 6 años negocian una medida de gracia que solo la puede dar, luego aquí tendremos la discusión sobre la constitucionalidad, pero en el caso que se pueda dar, solo la puede dar un acuerdo por mayoría del Parlamento español, es decir, del órgano que representa la soberanía española. Por lo tanto, se someten a la soberanía nacional española. Esto no me parece, esta visión no la he visto muy repetida, pero me parece que es algo que define muy bien la situación. Y no solo eso, sino que además estos días lo que se ha visto es una negociación para incluir a más personas en la lista de los que van a obtener el perdón del Parlamento. Lo que pasa Esta no es una dinámica de separación de España. El que quiere separar de España no pide el perdón.
Sí, podríamos decir que es una forma de reconocimiento del otro que decía antes Juanma. ¿Cómo van a reconocer? Un perdón profundo, porque la amnistía es el perdón más profundo, porque es decir, mire, está usted, esto queda perdonado, quedan canceladas las deudas penales que puedan haber y lo dejamos así. Habrá que leer el preámbulo, la exposición de motivos, para ver los fundamentos políticos. Esto es muy importante, esta exposición de motivos. Claro, es que ahí está un poco el quid de la cuestión, porque sí, pero en el 21, hecho ellos decían no ha habido delito y por ese motivo se recurrió a esa... Raquel y Juanma... tú te sometes al perdón del Parlamento, y el Parlamento, el Congreso de los Diputados, representa a todos los españoles. A ver, Raquel, y luego Juanma, os pido brevedad que avanzamos al Consejo. Sí, no, Raquel. Que justamente en esto que decías, Enrique, eso es una piedra capital y como no la conocemos no sabemos cómo estará redactado, pero precisamente cuando los independentistas presentan su ley de amnistía en el 21, que es rechazada por inconstitucionalidad en ese momento por los letrados y también con el apoyo del PSOE, ¿no?, que también estaba en esa posición, claro, en esa ley lo que decía es que no había habido ningún motivo, lo que nos hace pensar, ¿no?, que si han llegado esta vez a ese acuerdo o el PSOE para no desdecirse demasiado, quizá en esta nueva ley pues o no esté redactado de esa manera tan evidente o se entienda que, o no se haga mención a que no hubo ningún delito, porque esto es importante, ¿no? Una cosa es que no hubiera ningún delito, es decir, que es lo mismo que decir, los tribunales se han inventado unos delitos, y otra cosa es decir, hubo unos delitos, pero por la situación actual, porque pudo haber excesos, etcétera, los vamos a perdonar, ¿no? Y yo creo que ahí esas dos opciones son la clave. Ya. Bueno, el argumento de Enrique me parece inteligente y bonito así planteado, pero también podríamos decir que presentarse a las propias elecciones generales en el Estado español es un modo de reconocimiento de la legitimidad del Estado. Por supuesto. Y no digamos ya participar en la elección de la presidenta de la mesa, donde se produjo un acuerdo entre estas fuerzas. Pero me parece poco, o en cualquier caso me parecería bien que lo explicasen ellos, que lo explicase Puigdemont o que lo explicase alguien de Junts. Es posible que venga explicado en la exposición de motivos. Quizás estemos confiando también mucho en la exposición de motivos. Quiero recordar que la ley de amnistía de 1977 tenía 0 palabras en la exposición de motivos. No hubo exposición de motivos. Bueno, decía, está bien visto. ¿no? Es que la situación bueno, momento, sí, Enrique, son situaciones diferentes, pero no hay ninguna exposición de motivos, entre otras cosas, porque hubiera sido un lío tremendo. Claro, hubiera sido exponer los motivos. Hombre, claro, imagínate en el año 77 exponer los motivos, ¿no? Con lo cual creo que el articulado son 11 artículos en el que se dice pues todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que sea su resultado, cualquiera que hubiera sido resultado, quedan amnistiados. Y se citaban o se especificaban algunos más. Yo confío en la exposición de motivos y confío en que sea aclaratoria y que a aquellos que estamos, bueno, pues que no nos gusta demasiado la amnistía, pero que estamos dispuestas a aceptarla, pues nos calme un poco o esté bien, voy a decirlo, o esté de alguna manera bien resuelta. Ahora bien, me gustaría que por parte de Junts hubiera al menos que dijeran, pues mire, sí queremos seguir haciendo un referéndum de independencia, pero lo haremos de acuerdo con el Estado, con el gobierno que esté en ese momento. Bueno, pero creo que es un poco la posición de Esquerra Republicana. Que tengo que parar. Porque si no, se me cierra la ventana de la desconexión. Y uno que viene aquí muy de vez en cuando tampoco quiere buscarse problemas innecesarios. Entonces vamos a cumplir con lo que hay que cumplir y ahora seguimos. Con Raquel Ejerique, Juanma Márquez y Enrique Juliana en el tiempo del análisis en Hora 25. Vamos a sumar a Pedro Jiménez. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué mejor día que un 1 de noviembre para visitar el cementerio del prestigio judicial, que es el Consejo del Poder Judicial? No sé, igual ustedes se preguntaban esta mañana, oye, ¿a qué se dedicarán un 1 de noviembre los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial? Del Consejo, por cierto, que está tan caducado que ya anda fermentando últimamente. ¿Lo dedicarán a descansar? ¿A pasar el día con su familia? Pues no, nada de eso. Pudiendo irrumpir en el debate sobre una ley que nadie conoce todavía en su literalidad, que es la ley de amnistía, pues lo han hecho. Hoy 8 vocales del Consejo
elegidos a propuesta del PP, han emitido un comunicado para anunciar que piden una reunión urgente del Pleno del Poder Judicial para discutir sobre algo que, insisto, no conocen en su literalidad, pero que ya tienen claro, Pedro, que será un engendro. Sí, así es. Ellos tienen claro que el presidente del gobierno no puede negociar una ley de amnistía. Por eso emiten un comunicado muy duro, Pedro, durísimo. Dicen que supone no la degradación, sino la abolición del Estado de Derecho en España, tal y como lo conocemos. Acusan a Pedro Sánchez de confundir sus intereses personales con los intereses de España y de no contribuir con esta decisión, con esta negociación, a la alternancia política para tratar de evitar, de esta manera, con esa ley de amnistía, un hipotético gobierno formado por la derecha política española. Oye, ¿quiénes son, Pedro, estos 8 vocales del apocalipsis? Pues son jueces y abogados elegidos a propuesta del Partido Popular que han venido actuando de, abro comillas, correa de transmisión de Génova, cierro comillas. El núcleo duro que, por citar algún ejemplo de la buena conexión que tiene con ese partido, hizo descarrilar la renovación del Tribunal Constitucional al no elegir candidato en un primer momento, a pesar de los esfuerzos del entonces presidente, el ya dimitido Carlos Lesmes. Y algo más, porque aquí lo relevante es si este movimiento solo puede conseguir ruido o si el Poder Judicial tiene, en este momento procesal, tiene capacidad de hacer algo más, Pedro. Los efectos los vamos a conocer previsiblemente este lunes, que es la fecha que baraja el presidente suplente Vicente Aguilarte para fijar el pleno extraordinario. De momento hay 8 votos a favor de esa declaración institucional que ya hemos comentado. Les falta un voto. Dentro del grupo de los conservadores están el propio Aguilarte y el vocal Venceslao Olea. Su entorno nos dice que hasta ahora no son partidarios de apoyar una declaración sobre una ley que no conocen, pero hasta el lunes no van a decidir su voto. Ruido habrá, desde luego, y es que esta es la estrategia que han venido usando los conservadores frente a las proposiciones de ley que han usado los socios del gobierno para sacar adelante algunas leyes en las Cortes, como puede ser la que limitó la posibilidad del Consejo para hacer nombramientos estando en funciones. Esta fórmula le hurta la posibilidad de emitir informe, la proposición de ley, y por eso optan por una declaración institucional que deje clara, que fije la posición de la mayoría de este órgano. Una cosa más, Pedro, y es importante. Puede ser que esta declaración institucional no salga adelante, pero eso no significa que el debate sobre la ley de amnistía se vaya a enterrar. Un sector amplio de vocales, progresistas y conservadores, están de acuerdo en hacerlo, pero cuando se conozca la ley y desde un punto de vista jurídico y no político. Gracias, Pedro. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, que el debate jurídico, técnico, incluso el debate político sobre la ley de amnistía está plenamente justificado. Plenamente justificado. Entonces así, es una ley muy importante, lo decía antes Enrique Juliana, desde el punto de vista político, de una relevancia indiscutible, incluso histórica, como la tuvo el 1O y todo lo que ocurrió en torno al 1O. Por lo tanto, quiero decir, el debate debe estar ahí. Y de hecho, lo anómalo, lo anormal, lo insano sería que no se produjera. Pero, hombre, conviene debatir cuando uno sabe de lo que debate. Y de momento lo que están proponiendo estos 8 vocales, Juanma, empiezo ahora por ti, sí. es una opinión preventiva. Bueno, es algo más que preventiva, ¿no? Yo, como decía antes, creo que la mejor federación que tiene el PP es la Asociación Profesional de la Magistratura, y en concreto estos miembros que quedan digo porque tienen ya casi 5 años de caducidad, que quedan en el Consejo General del Poder Judicial. A mi modo de ver, lo que ha ocurrido esta tarde ejemplifica e ilustra muy bien por qué el Partido Popular se niega a esta renovación. Primero, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que hablar cuando conozca la ley y cuando se le pregunte. Y hoy ha hablado como si fuera un órgano político. El escrito no es un escrito jurídico, es casi un panfleto, y un panfleto apocalíptico, porque decir cosas como que la ley supondría no solo la degradación, sino la abolición del Estado de Derecho en España, esto es muy fuerte. Esto es un punto y aparte. Esto no es ya un alineamiento con el PP, sino posiblemente incluso con Vox.
Estos miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son muy políticos, yo creo que es un brazo político, no es otra cosa, ya después de 5 años sin poderlos renovar, no vamos a hacernos hipócritas, ¿no? Y suponer que son jueces más conservadores que progresistas. Miren, no, es un brazo del Partido Popular y hace algunas veces la política del Partido Popular, pero con más dureza, no con más eficacia, porque estos señores fueron los que cometieron el tremendo error de dejar pasar lo que a mi modo de ver es el cambio que va a provocar que la ley de amnistía sea aprobada, y fue la renovación del Tribunal Constitucional. Si os acordáis, se renovó, 2 miembros venían del gobierno y otros 2 miembros tenían que venir del Consejo General del Poder Judicial. Desde el Poder Judicial se quiso parar, detener el nombramiento del gobierno porque decían que tenían que ir los 2 a la par. Cuando ellos fueron a propusieron un juez conservador y un juez progresista que no era el que quería el gobierno. Y aquello les salió fatal, porque los miembros progresistas del Consejo General del Poder Judicial terminaron apoyando a esta persona progresista, aunque no fuera la propuesta o que no fuera de la sintonía del Partido Socialista del gobierno, y al final se renovó el Constitucional con 3 miembros progresistas y 1 con conservadores. Por lo tanto, yo creo que es equivocado. A mí me ha recordado un poco lo de esta noche lo que voy a contar es hace ya bastante tiempo, pero en el Sábado Santo de 1977 se legalizó el Partido Comunista. Y en aquel momento se produjo una dimisión del que era entonces ministro de Marina. Entonces el ejército tenía 3 ministros, o 3 ministros en el Consejo de Ministros. Gabriel Pita de Veiga dimitió además ante el rey en oposición a la legalización del Partido Comunista. Y lo que era el Consejo Superior de los Ejércitos, sin que nadie le hubiera pedido opinión, el lunes de Pascua, es decir, 2 días después, emitió un duro comunicado contra la legalización del Partido Comunista, sin tener ni competencia ni haber sido llamado a ese tipo de consulta. Salvando las distancias de aquel tiempo, hay que recordar que eran más dramáticas, estas no son afortunadamente tan dramáticas, pero a mí me ha parecido un comunicado del mismo tono, es decir, gente que no tenía por qué pronunciarse, y menos hoy cuando su partido estaba casi de vacaciones, pues me parece, además creo que están deslegitimados, ya no solo por los años que llevan caducados, sino por este tipo de acciones. Y además yo creo que ellos lo saben, porque si no actuarían de esta manera. Raquel y luego Enrique. Bueno, a mí me parece que primero es una falta de respeto lo que han hecho a sus propios compañeros del Tribunal Constitucional, porque se están arrogando en ese comunicado competencias y análisis que no les corresponden a ellos, que le corresponde a un tribunal que España no está, justamente falta de garantismo, derecho y leyes. Lo digo porque como dicen que se va a ser la abolición del Estado, que es incompatible con artículos de la Constitución. Bueno, eso lo tendrán que decir sus compañeros del Tribunal Constitucional, que para eso tenemos un Tribunal Constitucional. O sea, lo primero, una falta de respeto tremenda, ¿no? Lo segundo, creo que abunda en el desdoro ya de este propio órgano caducado, porque ya la ciudadanía también tiene ciertas dudas, ¿no?, con la justicia y su politización y tal. Y bueno, esto digamos que evidencia que tenemos razón, ¿no?, los que pensamos que no hablo evidentemente de jueces de primera instancia, de segunda, hablo de los órganos de gobierno de los jueces, ¿no? Si ya había dudas, pues ya no quedan dudas, porque cuando Pedro Jiménez leía las declaraciones que han hecho, las frases, es que si cierras los ojos y te dicen que las ha dicho Alberto Núñez Feijóo, pues te encajaría igual de perfectamente, vamos, es que esto ya lo hemos escuchado. Y luego me sorprende también porque son muy osados. Dicen que una ley de amnistía que no conocen, ¿no?, ahí ya reside una gran osadía, opinar sobre algo que nadie conoce todavía.
Cuando dicen que supondría la abolición del Estado de Derecho, que bueno, que no es cualquier cosa, no es una frasecita, no expresa una pequeña duda, ¿no? Como podemos tener muchos ciudadanos, digamos que es una declaración muy gruesa, ¿no? Yo me pregunto si ellos no conocen, que claro, lo conocen mejor que yo, ¿no? Que Portugal ha hecho 3 amnistías en los últimos 50 años, que Francia amnistió a los colaboracionistas con los nazis o delitos de la Segunda Guerra Mundial, o que Alemania también amnistió delitos durante el nazismo. Quiero decir, quieren decir que esas democracias no son democracias, que supone un ataque a la democracia hacer una amnistía, pues no. Entonces yo creo que es un movimiento que les pide el cuerpo, pero es un movimiento muy torpe. Enrique. Podríamos construir una imagen, ¿no? Es decir, estos señores que llevan allí 5 años de prórroga ocupando sus puestos, pues han decidido encerrarse en el salón de plenos, han empezado a amontonar los muebles y amenazan con pegarle fuego a los muebles del Consejo General del Poder Judicial. Cuidado, porque están emitiendo una señal. Están emitiendo una señal que es la siguiente: nos colocamos en el límite e incluso nos pasamos un poco del límite, porque lo de afirmar de que se va a la abolición del Estado de Derecho en España es una afirmación gravísima en términos políticos y que no me parece gratuita, y no me creo que sea un efecto de un calentón, creo que es calculada, y están emitiendo un mensaje a otras instancias del Estado. Es decir, nosotros nos colocamos en el límite e incluso lo empezamos a sobrepasar. Este es un mensaje dirigido a otras instancias del Estado, a otros cuerpos del Estado, es decir, la Guardia Civil, la Policía, el Ejército, en fin, otras instancias del Estado, el aparato del Estado. Porque la afirmación que hacen es muy grave. Podrían decir, creemos preventivamente pues que en el orden constitucional español una amnistía no cabe. Pues esta es la opinión que han expresado algunos juristas y otros han expresado la contraria. Esperamos a leer el texto de la ley, pero a priori la orientación que pueda tener eso no nos gusta. Esto ya yo creo que sería discutible, porque lo lógico es que se pronuncien en el momento que se conozca el texto, ¿no? Ahora, han avanzado 3 casillas más. O sea, en España desaparece el Estado de Derecho. Si una instancia del poder del Estado afirma esto, sale a la ventana y grita esto, está invitando a otras instancias del poder del Estado a tomar posición. Esto es lo que han hecho. Es un llamamiento. Es casi un pronunciamiento. Bueno, luego ocurrirá algo, y es que, como decía Pedro Jiménez, en el futuro y cuando se conozca el texto de la ley, habrá, se supone, que un pronunciamiento de carácter más técnico del Poder Judicial. Pero ¿quién va a creer el criterio técnico de estos 8 vocales? Pues yo creo que nadie, ¿no? Bueno, en fin, claro, sí, los suyos, ¿no? Los que han escuchado hoy o han leído hoy lo que esperaban oír de sus representantes. Bueno, para ir cerrando este bloque, que no quiero que nos quedemos luego sin tiempo para seguir hablando de lo que pasa en Gaza, en la Franja de Gaza, vamos a mirar a la vida política que hay más allá del PSOE y de los independentistas. La hay, con un latido más débil, es verdad. Podemos está a punto de consultar a sus bases sobre el nuevo tiempo que quiere abrir, para seguir siendo una marca política relevante, para no diluirse en un escenario que les ha engullido por una mezcla de las malas artes de los rivales, que las ha habido y son indiscutibles, y de los errores propios, que también los han cometido. Bueno, Podemos necesita reivindicarse, quiere tener autonomía, quiere apuntalar su identidad, dejando claro lo que no es, o mejor dicho, lo que ellos son, pero que no son aquellos que les han sucedido en ese espacio político. Yone Belarra ha publicado hoy un vídeo para insistir en eso de que durante estos últimos años han ido a por ellos, han venido a por nosotros, dicen, para sacarnos de la ecuación política y para que nuestro lugar lo ocupe alguien menos peleón. José Cuello, buenas noches.
sustituir su propuesta por otra que moleste menos al poder, denuncia Yone Belarra. Buenas noches, Pedro. Mientras PSOE y Sumar ya vislumbran en el horizonte la realidad de un gobierno bicolor, los morados buscan redefinirse de cara a esta legislatura y lo harán votando desde mañana y hasta el viernes su nuevo documento político, una hoja de ruta con aportaciones de la militancia y que supondrá el final de un camino iniciado el 16 de septiembre. Esta nueva estrategia culminará el próximo sábado con una conferencia política donde se conocerán los resultados de esta consulta. Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, se garantiza su fortalecimiento como organización y la articulación de acuerdos preelectorales cuando estos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos. Listas con primarias y sin vetos, dice el texto de la pregunta en un claro mensaje a Sumar de quien los morados buscan diferenciarse y con quien comparten grupo parlamentario dentro de una coalición donde Podemos sigue buscando su autonomía. Que necesitamos recuperar un Podemos fuerte, que nos devuelva la capacidad de marcar la dirección de Estado como hicimos en 2018 y 2019. Y es que esta consulta llega en un momento de quinielas ministeriales y donde no hay ninguna figura de Podemos, o al menos no del consentimiento de los morados, quienes siguen apostando por Irene Montero como titular de Igualdad. Les recuerdo con Raquel Ejerique, con Juanma Marqués y con Enrique Juliana en el tiempo de análisis de Hora 25. Y vamos a marcharnos en directo hasta el lugar que nos está llenando de dolor desde hace ya unas cuantas semanas. Enviado especial Pablo Morán. Pablo, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Pero lo más relevante del día en la guerra entre Israel y Hamás es la apertura del paso de Rafah entre Gaza y Egipto para que puedan salir de la franja. Había escrito los heridos. No, en realidad no son todos los heridos, sino algunos heridos. Y la mayor parte de ellos que tienen también pasaporte extranjero. Se ha abierto hoy, han salido cientos de ellos y volverá a abrirse mañana. Mañana y puede que en los próximos días, Pedro, es lo que confía al menos Estados Unidos, que ha tutelado la negociación entre Egipto, Israel y Hamás para hacer posible esta evacuación, que como decías no deja de ser simbólica, porque estamos hablando de un puñado de centenares de los 2.300.000 seres humanos que están atrapados en Gaza desde el inicio de la guerra. Hoy han salido 335 civiles de la franja. Son los primeros que abandonan el territorio desde el 7 de octubre, pero la lista de los que pueden salir es más amplia. Se ha ampliado, de hecho, hasta 600. Entre los que han podido salir hoy está un hombre de nacionalidad española, un anestesista que pertenece a un grupo más amplio de Médicos Sin Fronteras. Exteriores confirma que dentro queda un centenar de ciudadanos con pasaporte español que han manifestado su voluntad de abandonar Gaza. El grupo más numeroso, de todas formas, es el de nacionalidad estadounidense. Es una de las razones por las que este país está trabajando para que ese paso de Rafah no se abra solo mañana, sino también los próximos días. También es simbólico el número de heridos evacuados, apenas 75 de los 20.000 que están en los hospitales de la franja. Hoy Hamás ha denunciado un segundo ataque israelí al campo de refugiados de Jabalia. Ayer y hoy, 2 días, cientos de muertos en ese mismo lugar. Dice Israel que atacan ese campo porque es un nido de terroristas. No hay bomba inteligente que distinga al terrorista del niño. Y ya van más de 3.000 niños y niñas muertos, según los datos que da el Ministerio de Sanidad de la Franja, Pablo. Sí, son casi 9.000 los muertos en total, los muertos palestinos, según fuentes de la franja. Todavía hay mucha confusión sobre el número de víctimas de los bombardeos sobre el campo de refugiados de Jabalia, entre otras cosas, Pedro, porque hoy se ha vuelto a perder la posibilidad de comunicarse con la franja. Se han caído de nuevo esta tarde las comunicaciones por teléfono e internet. Se habla de decenas de muertos, puede que más, porque se sigue buscando a gente entre los escombros. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido de que estos bombardeos sobre el campo de refugiados más grande de la franja puede constituir un crimen de guerra. El asedio sobre la capital de Gaza, sobre esa ciudad, sobre la capital, va a incrementarse probablemente en las próximas horas o días, porque el ejército israelí ha conseguido cercar esa ciudad. Ha partido en dos la franja con las incursiones de sus tropas por el norte y por el este, y ahora queda lo más complicado, que es entrar en esa ciudad. Pero lo ha hecho a un coste que ya veremos cómo encaja la sociedad de este país. Son 15 los
los soldados muertos en las últimas horas. Parece que son, o pueden parecer pocos, pero desde luego que pueden tener mucho peso en la sociedad israelí. Y eso que, como digo, no han entrado todavía en esa ciudad, donde se tendrán que enfrentar a una resistencia mayor y muchas dificultades para neutralizar a la militancia de Hamás que pueda quedar dentro. Escribía hoy en Twitter, en X, el ministro español de Exteriores, horrorizado por las víctimas civiles del bombardeo en Jabalia. El derecho internacional humanitario debe respetarse siempre. ¿Cuántos muertos civiles, inocentes, niños y niñas tenemos que acumular para que el horror se convierta en una condena clara, firme, contundente de este salvaje ojo por ojo? ¿Qué altura deben tener las montañas de escombros en Gaza para que la solidaridad se convierta en denuncia? Algunas voces se van elevando. Naciones Unidas habla ya de que lo que ocurre en Jabalia puede ser considerado como un crimen de guerra. Bueno, vamos a fijarnos en lo que sucede en la región. El movimiento más relevante es el de Jordania, uno de los vecinos que ha aguantado hasta ahora, sin hacer uno de esos gestos diplomáticos que tienen valor porque son de los más relevantes que un país puede hacer: retirar a su embajador de Tel Aviv. Victoria García. Desde Irán, el líder espiritual del país, el ayatolá Jamenei, pide a los países árabes que no exporten ni petróleo ni alimentos a Israel. Su ministro de Exteriores de visita en Turquía deja caer la siguiente amenaza. El pueblo palestino es nuestro pueblo, el territorio palestino es nuestra tierra. No vamos a permitir que nadie nos diga lo que tenemos que hacer ni cuándo tenemos que hacerlo, porque estamos en nuestra casa. El gobierno jordano también anuncia que retira a su embajador de Israel y pide al embajador hebreo que abandone su territorio hasta que Tel Aviv ponga fin a esta guerra. Es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Amán. Y es importante este movimiento que viene de uno de los países árabes más sensatos de toda la región. Los embajadores de Israel en Colombia y Chile han sido llamados a consultas para presentarles una protesta formal. El viceministro de Exteriores del gobierno de Netanyahu lamenta esta decisión. Dice que sería de esperar que los países occidentales estuvieran con Israel, que ha sido atacado, y no con los atacantes. Bueno, Pablo Morán regresa mañana, no digo ahora 25, sino a España. Y como en este oficio a veces lo decimos poco, Pablo, gracias por tu trabajo, gracias por tu periodismo y por tu sensibilidad de todos estos días. Un abrazo y buen viaje. A vosotros por la confianza, Pedro. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Bueno, Raquel, voy a empezar por ti. En una situación como esta siempre ocurre lo mismo, y es que en este caso Israel va a mantener la intensidad de sus ataques hasta que no sienta la presión, el reproche contundente de la comunidad internacional. Y eso no está ocurriendo de momento. No sé cuántos Jabalias más tienen que acumularse para que los países empiezan a alzar la voz. Decía el ministro español de Exteriores: me siento horrorizado. Está bien. Es decir, como ser humano está bien. Todos nos sentimos horrorizados, ¿no?, por esa brutalidad. Pero, bueno, claro, él es algo más que un observador de la barbarie y del horror, ¿no? Que Naciones Unidas hoy, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, diga que lo que ha ocurrido en Jabalia puede ser considerado como un crimen de guerra, bueno, es empezar a utilizar argumentos sobre lo que está haciendo Israel, que ya veremos si se extienden a otras instituciones. Raquel. Bueno, la verdad que es el silencio, ¿no?, tan atronador de prácticamente todos los países, ¿no?, que sean occidentales, evidentemente, ¿no? Como mucho hemos visto, pues en Twitter, ¿no?, pues alguna condolencia, esto es un horror, esto no puede ser, pero si pensamos que Netanyahu, tenemos que distinguir también, Israel no es el Israel de Netanyahu. Netanyahu, el Israel que está dibujando, el que dibujó ya antes, seguramente no representa al sentir de todos los israelíes, ¿no? Pero ha quedado muy evidente, muy patente en esta guerra que pocos países se atreven a toserle a Israel, ¿no? Y sobre todo porque tiene la complacencia también muy sonora de Estados Unidos, y es muy sorprendente porque vamos para 4 semanas de imágenes y sonidos que son difícilmente digeribles, ¿no?, como seres humanos, y lo que hemos obtenido es que se abra un paso por el que han pasado, creo que 70 ambulancias,
que han pasado, el primer día pasaron 50 o 60 camiones por un paso que antes de este conflicto pasaban 500, y aún así el pueblo palestino tenía carencias. Son cosas muy menores que ya hemos llegado al punto de casi que nos alivien, ¿no? Cuando es una ridiculez para la situación que se está viviendo dentro. La única esperanza, creo yo, es que Biden, que le está pasando ya, le esté surgiendo a la izquierda de su partido pues voces un poco que piden más contundencia. Esto no puede ser. Usted tiene derecho a defenderse, pero respetando. Bueno, es que es evidente por las imágenes que no está respetando el derecho internacional, ¿no? Algo que, por cierto, decía Podemos y generó una airada respuesta, pero bueno, lo acaba de decir la ONU, ¿no? Aquí hay delitos evidentemente contra la humanidad. Y luego, además, como hemos visto tan recientemente, tenemos el ejemplo de otra guerra, que es la guerra de Ucrania. Si uno compara estas dos realidades, pues ya piensas, ¿no?, dónde ha quedado la dignidad de todos esos organismos. Cuando Rusia invadió Ucrania y atacó Ucrania, los ucranianos podían salir. Los gazatíes no pueden salir. No solo podían salir, sino que los países de la Unión Europea abrieron sus fronteras, les hicieron visados y documentos en 24 horas en comisarías montadas en tiendas de campaña. O sea, se les dio una asistencia humanitaria. Cuando sucedió Mariupol, el mundo se horrorizó y se anunciaron castigos, embargos. Bueno, en Gaza hay cada minuto que estamos hablando hay un Mariupol. Y esa magnitud es tan grande comparada con las escasísimas declaraciones en Twitter que uno pierde un poco la esperanza, ¿no?, de que pase algo, pero tiene que pasar algo. Es humanamente insostenible y muy doloroso. Enrique, luego Juanma. Enrique. Hay algo terrible y nuevo en lo que está sucediendo, que es lo siguiente, que es que los dispositivos actuales de transmisión de la información convierten a la guerra en algo más insoportable de lo que era antes. Si existiese Twitter, si existiesen teléfonos móviles, la Primera Guerra Mundial posiblemente no habría tenido lugar, o si hubiese tenido lugar no hubiese durado el tiempo que duró, si se hubiese podido transmitir, la gente poder vivir estos fragmentos terribles que llegan, ¿no?, que la vida en las trincheras, la gente destrozada por los obuses, etcétera, etcétera. En aquel momento solo la prensa y de una manera muy temprana todavía la radio informaban de lo que estaba pasando. La guerra del Vietnam, Estados Unidos la perdió en buena medida como consecuencia de la televisión, porque las clases en aquel momento era obligatorio el servicio militar en Estados Unidos. Si no te buscabas la vida para escaparte, cosa que hicieron algunos, sí. Y por lo tanto las clases, en fin, las familias norteamericanas a la hora de cenar veían lo que estaba ocurriendo allí, más o menos explicado por los enviados especiales y los corresponsales que estaban en Vietnam. Y hasta llegó un momento que la guerra era ya insoportable para la sociedad americana. Pero tuvieron que pasar algunos años para que eso ocurriera, ¿no? Y ahora estamos ya en una aceleración muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que está pasando. Han pasado posiblemente, si ahora repasásemos episodios. ¿Quién recuerda, por ejemplo, que en Indonesia en 1965 fueron asesinados 3 millones de personas? 3 millones de personas en una operación de limpieza ideológica para exterminar a todos los izquierdistas que había en Indonesia. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? No, porque aquello quedó opacado. Y además pasó en el 65. Lo que está pasando ahora es muy grave, pone los pelos de punta. Y yo creo que tiene un impacto muy fuerte en toda la sociedad, especialmente entre los jóvenes, porque no logran entender cómo es posible que eso pase en el mundo actual. Que además el ejército que está disparando sea un ejército, digamos, de corte occidental, porque Israel es un país de corte occidental. Y por lo tanto se está generando una dinámica de polarización en la opinión pública, de tensión, de estrés, que va por países, porque cada país tiene sus propias características, que vamos a ver exactamente esto a dónde llegan. Las posiciones diplomáticas y políticas de los países occidentales están sometidas a mucha presión. Yo creo que Estados Unidos está intentando frenar
Sí, se parece. Tengámoslo claro esto, porque y no por razones, no confundamos ahora la presidencia de Estados Unidos con la Cruz Roja, por razones políticas, por razones de estrategia política, porque a Estados Unidos no le conviene, y no le conviene al mundo en general, pero en este caso a Estados Unidos no le conviene que esto alcance una dimensión de guerra regional, porque dentro de un año hay elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ellos están intentando, en la medida que puedan, aminorar la respuesta israelí, evitar sobre todo que los iraníes entren en escena. Y por último, no puedo no decirlo, escuchar a algunos representantes de países árabes o de Irán, que no es país árabe, diciendo que los palestinos son los suyos. Hombre, esto los han menospreciado, han pasado de ellos cuando han querido. Los han echado, cosa que hizo Jordania hace ya bastantes años. Se niegan a abrirles las puertas ahora, por ejemplo, desde Egipto. Es decir, no, los países árabes y el gran país persa no pueden, a menos que nos quieran tomar el pelo, hablar de solidaridad con los palestinos. Juanma. Sí, yo confieso que no me sorprende. Voy a explicar por qué. Porque las actuaciones de Israel siempre han sido del mismo tenor. Han sido muy desproporcionadas en unas guerras asimétricas, y en el mejor de los casos, cuando ya llevaban 2 o 3 semanas o 4 semanas dando, Estados Unidos intentaba moderar la actuación bélica e incluso llegaba a pararlo, cosa que no ha sucedido en estos momentos. Estados Unidos lo ha intentado desde el principio y o no ha tenido fuerza o no ha tenido la fuerza suficiente. Lo cierto es que ya Israel está dentro de la Franja de Gaza, que está a punto de dejar a la ciudad, a Gaza City, completamente aislada, y cuando esté aislada va a entrar en Gaza City. Y como acaba de decir esta misma tarde un representante de las Fuerzas Armadas de Israel, quienes quedan en Gaza o son los terroristas de Hamas, o son seguidores civiles, o son familiares de estos. Por lo tanto, todos son objetivos militares. Y yo creo que esto es cómo va a terminar funcionando. Creo que hay un interés por entrar en uno de los hospitales, en el hospital de Shifa, donde Israel mantiene que está el cuartel general de Hamas y desde donde se toman las decisiones de esta guerra, y creo que esa parte norte de la Franja de Gaza va a quedar completamente arrasada. Mucho me temo que va a ser así, con todas las víctimas de mujeres, de hombres y de niños. Porque si es verdad que Estados Unidos ha intentado modular la reacción, a la vez ha mandado a la flota enfrente de las costas de Israel, y con Estados Unidos han ido otros países europeos. Yo creo que lo han hecho por impedir lo que estaba hablando antes Enrique, por impedir que otros actores de Oriente Medio entren en el conflicto, básicamente el sur del Líbano, lo que pueda haber en Siria e Irán, un poco para intentar, si no asustarlo, intentar congelar ese conflicto. Pero yo creo que Israel va a terminar cumpliendo y alcanzando todos sus objetivos estratégicos en Gaza, que al menos en el norte de Gaza es no dejar absolutamente nada. Y lo estamos viendo día a día. Y donde están entrando es 3D en la Segunda Guerra Mundial. Y los hospitales casi bombardeados, y los campos de refugiados también casi bombardeados. Por lo tanto, yo no puedo ser optimista bajo ninguna circunstancia, porque Israel no sé lo que tiene, pero es el único país en el mundo al que la comunidad internacional le deja actuar de esta manera. No se le permite ni a Estados Unidos. Y a Israel se le ha permitido, y además se le ha permitido siempre. Y que conste que yo creo que es una acción provocada por Hamas y por los dirigentes de Hamas, que sabían perfectamente, mejor que nosotros, cuál iba a ser la reacción israelí. Ellos la sabían perfectamente.
Sabían que entrando en Israel, que asesinando gente de la manera que estaban asesinando, iban a tener una reacción bíblica y eso supondría la muerte de miles de niños gazatíes, como va a ser. O sea, jamás sabía lo que estaba haciendo. Estaba en la estrategia de la acción y la reacción. Nosotros damos, y Israel cuando reaccione será aún más bruto que nosotros y quedará muy mal ante la opinión pública mundial y sobre todo ante la opinión pública musulmana. Y aquellos países que se estaban acercando a Israel, como Marruecos o como Emiratos, pues se lo estarán mirando bien, porque claro, hay unas opiniones públicas que son muy contrarias a Israel y a lo que está sucediendo. Claro. Estaba leyendo ahora en Twitter que la Organización Mundial de la Salud asegura que el principal centro hospital dedicado al tratamiento del cáncer en la Franja de Gaza ha dejado de operar. No hay combustible, no hay electricidad, hay daños además por los bombardeos en la zona en la que se encuentra. Y esto que viene siendo una constante, ¿no? Pero simplemente como un añadido más. Voy contigo, Raquel, pero en fin, un comentario que sé que es naif, que resulta muy naif, ¿no? Pero si una buena parte de la comunidad internacional no tuvo ningún problema en llamar crímenes de guerra a los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la guerra de Ucrania, ¿por qué tiene problemas en llamar crímenes de guerra a los crímenes de guerra que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza? Siendo tan evidentes como fueron o han sido los de Rusia en el caso de la guerra de Ucrania, Raquel. Es que efectivamente, hay una diferencia en origen, ciertamente, que es lo que comentaba Juanma, ¿no? Que esto se produce, es posterior a un ataque, la verdad que también ¿no? Uno se pone en la piel de todas esas personas que fueron masacradas. No, sí, terrible. Fue un acto terrorista brutal, inaceptable, condenable y que no... Bueno, y que ha puesto a gran parte de la población israelí que vive cerca de la franja, que se han tenido también que ir refugiados a otros sitios, se les han evacuado, etcétera. Quiero decir que ha sido un ataque brutal a la ciudadanía, a la sensación de seguridad, etcétera, ¿no? Y yo creo que el hecho de que eso haya sucedido primero, en un primer momento, imagino que la respuesta israelí pues sea, y también por ser Israel el país que es, claro, evidentemente es una potencia militar poderosísima, con muchísimos intereses y con un pasado que hace que también, de una manera un poco simplista, ¿no? Cualquier crítica a Israel, sobre todo en algunos países de cierta sensibilidad, como el propio Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, cualquier crítica a algo que haga Israel pues lleva directamente a la acusación de antisemitismo, ¿no? Y yo creo que es un cóctel de cosas por el cual imagino que principalmente intereses económicos y geoestratégicos, geopolíticos, ha hecho que esa primera reacción a lo que estábamos viendo, porque realmente el atentado brutal de Hamás, los políticos españoles también, por mucho que se diga, ¿no? Se condenó y yo creo que cualquier persona decente entiende y empatiza con que eso que había pasado ahí no podía quedar sin castigo, ¿no? Se debería detener o entrar incluso, ¿no? En Gaza. No sé, había soluciones, pero la solución por la que ha apostado Israel, que además ha sido totalmente y evidentemente desproporcionada desde el primer momento, ¿no? En el norte de Gaza, según las últimas cifras, vivían 1 millón y pico de personas, se movilizaron 800.000 al sur. Quiere decir que todavía quedan seguramente unas 300.000 personas que son civiles, que se han quedado atrapadas y que además hoy se han quedado más atrapadas porque ya han cortado el flujo entre el norte y el sur. Y esa lentitud internacional, la verdad que es exasperante, y todavía hoy no escuchas una frase contundente de quién frena a Israel, ¿no? La pregunta es quién frena a Israel. A Hamás, evidentemente lo está frenando Israel, pero ¿quién va a frenar a Israel? Que también se está equivocando. A ver, tengo menos de un minuto para Enrique y para Juanma. Enrique. Sí, ¿quién frena a Israel y quién frena a Irán? Es decir, aquí hay una cosa que no la podemos considerar lateral. Pasa que en España tendemos a verla como lateral, que es por qué, Raquel, tú lo has dicho, es decir, por qué Estados Unidos, por qué Alemania, por qué Francia, por qué Polonia, incluso por qué Italia tiene una especial sensibilidad con Israel. Porque pasó lo que pasó. Es que lo que pasó es un elemento central de la cultura contemporánea occidental. Las democracias europeas, tal como hoy existen,
no se entienden. Su génesis está en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y está condicionada, entre otros factores, por el horror ante el holocausto judío. Por lo tanto, y en Alemania principalmente, por lo tanto, los tonos, los adjetivos, la mirada que, por ejemplo, con la cual en España discutimos esto, que nosotros no tuvimos esta experiencia. Los judíos ya habían sido expulsados. A Hitler no le podía pedir a Franco que le enviase judíos en trenes para gasearlos en Alemania, porque no lo sabía. No lo sabía. Y España no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Padeció otras cosas, una guerra civil terrible, pero no la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hemos también de hacer un esfuerzo para colocarnos en la óptica de aquellos países que sí estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial, que sí padecieron la persecución racial, que provocó una conmoción extraordinaria y que influyó de una manera muy poderosa en la conformación de sus sistemas democráticos. Y no es un tema de una complejidad extraordinaria, pero este ángulo de visión no lo podemos perder. Vamos a hacer una cosa, Juanma, voy a apuntar en el libro de deudas, para la próxima vez que coincidamos, que te debo un turno de palabra. Y si no te lo puedo dar porque no volvemos a coincidir, te lo pago en cervezas. Tú no te preocupes, que yo de alguna manera pago mi deuda. Manu Carreño, buenas noches. Si no me lo quieres dar a mí y pagar en cervezas también, lo también, que ¿no? Sí, o sea, Dime que te has visto los 41 partidos. Todos, absolutamente, excepto el final del que se está jugando ahora mismo, que es el único que queda, el Rubí Athletic Club de Bilbao, que iba 1-2 y está en el descuento, ganando el Athletic Club de Bilbao. Bueno, no ha habido ninguna sorpresa, no ha caído ningún primera. Ha pasado tu querido Tudelano 1-0, ha ganado al Recre, exactamente, con una asistencia del pequeño Simeone. Sí, es verdad, sí, señor. Y nada, todos los primeras han pasado y solo han caído 3 segundas, que ha sido como lo único así reseñable. Así que la Copa de los Modestos han caído el Andorra, el Albacete y el Racing. Los demás lo han intentado todos los modestos, pero a esta hora no ha caído ninguno grande. Mañana quedan otros 8 partidos y terminaría así la primera ronda de la Copa del Rey, de la que están exentos Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Osasuna, que jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y luego ya la siguiente ronda creo que es como para diciembre. Sí, eso es. Para el puente. Así que nada, tenéis tiempo para celebrarlo en Tudela. Hasta fuegos artificiales. Exacto, claro que sí, hombre, ¿por qué no? Porque bueno, te digo una cosa, hasta los que no caen están de fiesta, porque los equipos modestos que hoy se han enfrentado a algún equipo de primera grande, en el fondo la taquilla y todo lo que genera el jugar un partido como estos para ellos es salvarles el presupuesto de toda la temporada. Así que bueno. Que te escuchamos en nada. Venga, vamos allá. Chao. Punto y 25. Adiós. Soledad Gallego Díaz. El gobierno israelí justifica sus fortísimos bombardeos, ayer y hoy, sobre un campo de refugiados de Gaza, en que en alguno de sus edificios se escondían responsables de Hamás. Está justificado matar a cientos de inocentes, entre ellos decenas de niños, con bombas de 600 kilos, si con ello se acaba con semejantes monstruos, alegan. Está justificado matar en menos de un mes a más de 8.000 personas, de ellas 3.600 niños, si se acaba con la estructura de Hamás. Lo dice Israel y lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, y logra el silencio cómplice de muchos países árabes. Pero no es verdad, no está justificado y nunca lo estará. Seguramente Israel no está cometiendo genocidio, pero sí feroces crímenes de guerra, y ni tan siquiera garantizan que jamás desaparezca, como bien saben todos ellos. Cuando Estados Unidos sufrió el ataque de las Torres Gemelas, que provocó casi 3.000 muertos, declaró la guerra al terror, pero no respondió bombardeando Jalalabad hasta su total destrucción. Incluso cuando años después localizó a Bin Laden en un barrio de una ciudad pakistaní, no bombardeó el barrio entero, sino que se arriesgó con una operación destinada a matarle solo a él. Y 10 años después de que aquel terrible terrorista muriera, Al-Qaeda sigue activa y operando en una red descentralizada. La salvaje ira del gobierno de Israel, y conviene decirlo ya, de los mandos de sus fuerzas armadas, no resolverá nada. Punto y 25. Pues hasta aquí esta edición de 1 de noviembre de Hora 25. Vamos a dar las gracias a Raquel Ejerique, Juanma Márquez y Enrique Juliana. A dormir, que mañana igual conocemos la ley de amnistía y que estar frescos para leerla y no perdernos en los detalles, que va a tener muchos. Muchas gracias, Raquel, Juanma. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Y gracias también a ustedes. Mañana vuelve Aymar, mañana más Hora 25 en la SER. Que descansen. Hora 25. Pedro Blanco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.